El problema es que esa es una interpretación, o sea, las personas que tomaron por ahí, se agarraron de ese relato para crear esta fecha, hicieron una interpretación completamente errónea y transmitieron esa interpretación. Yo por ahí lo que pienso es que, bueno, la mayoría de los hechos históricos están naturalizados y por ahí nosotros hemos charlado sobre a ver cuál fue qué tan pasivo fue este hecho histórico. Lo hemos puesto como a debatir en el aula. Tenemos ese grado en traerle esto y cualquier hecho histórico en el que las voces de los pueblos indígenas no tienen parte en la historia porque... Yo cuando llegué con mi familia a vivir acá a José San Martín, nos enteramos de un acto que se hacía el 3 de noviembre. No sabíamos de la existencia de la fecha, nosotros somos de Esquel. Y bueno, fuimos a participar, un día nos invitaron también yo fui a tocar un día unas canciones y no sabíamos de qué se trataba. Después en el 98 se declaró monumento histórico. Fue un proyecto de una concejal que salió así, bueno. Y ahí después más adelante, pasaron un par de años, no sé si por 2001 o 2002, se hacía la conmemoración toda oficial con las fuerzas militares, izamiento de la bandera argentina, todo, y bueno, ahí nosotros con Cachito y otras personas armamos un grupo de trabajo cultural, así independiente, y nos planteamos esto de que si era una fecha que se hablaba del pueblo tehuelche, y también decían ya pueblo tehuelche mapuche, ¿por qué no hay presencia de los pueblos? Entonces fuimos a visitar al lonco secundino Gunuyán, el Molle, el abuelo de Verónica, y charlamos con él, y ahí dijimos, ¿por qué no vamos al acto? Nosotros estamos autorreconociendo de pueblos originarios. Claro. Se resignificó. En el medio pasaron un montón de cosas, porque hubo cosas muy, muy bellas. Siempre contamos con el apoyo de la escuela, que nos abría las puertas para alojar, para actividades, para alojar a la gente que venía. Y en una de esas se produjo un encuentro del lonco Secundino Gunuyán con el lonco Sergio Nahuelpan, que también es fallecido. Y ellos no se conocían de acá, tuvieron, no sé si ustedes se acuerdan, pero una hora fácil hablando en lengua, y nosotros estábamos ahí. Correcto. Esas cosas fueron muy importantes para mí. Entonces ahí también sirvió todas las actividades que hicimos para que mucha gente del pueblo se reconozca. Entonces empezaron a contar de desalojos recientes, de personas que eran de las fuerzas policiales y todavía viven en el pueblo, que fueron la herramienta de desalojo. Un montón de cosas pasaron en aquellos tiempos. Y en el acto que se hacía el acto oficial, pero también había una parte que era propia nuestra, de donde se hablaba más mucho, y bueno, y ahí era donde se compartía el museo. La comunidad. Las tres abuelas que están ahí en el mural del fondo es una imagen de una de las veces, doña Mercedes Nocomán, doña Aurora Mariñanco y doña Juana Linares. Mi abuela materna. Después la abuelita Mercedes era cuñada de mi abuelo paterno, que hacía Camaruco, y después la abuela Aurora también era cuñada de mi abuelo, que era la colchonera.
estaba el Coltrune. Incheta Verónica Buenuyan, Incheta de la comunidad de Molle, Incheta Kimel Tuchev en la escuela número 88 de José San Martín. Mi nombre es Verónica Buenuyan, soy de la comunidad del Molle, pero ahora estoy trabajando en la escuela número 88 de José San Martín. Bueno, empecé trabajando como tallerista en este lugar, en esta escuela. Empecé enseñando telar a los chicos, telar liso, después el peinecillo, después con dibujos y me invitaban siempre a que pueda venir a trabajar acá y yo creía que era por política, así que no venía. Hasta que un día vinieron los del Ministerio de Educación, me fueron a ver en la casa si yo podía trabajar acá en la escuela como Kimel Tuchev. Kimel Tuchev quiere decir portadora de saber, y como me respaldaba mi abuelo, que era el cacique de la comunidad del Molle, que de ahí aprendí a hablar en lengua mapuzungún, me crié hablando en la lengua mapuzungún hasta que llegué a los 8 años al internado. En el internado tuve que aprender el Winca. En Winca las primeras palabras me acuerdo que era che, y a todo le decía che yo. Che, ¿qué vamos a comer? Che, lo trataba así al asistente porque no había muchas palabras en español, hasta que a medida fui aprendiendo. Fueron enseñando, fui aprendiendo. Mi abuela no me quería traer a la escuela, no quería que yo estudie. Me fueron a buscar de allá para que yo venga a la escuela. Fue el padre Alberico, Capitanich y Sergio, que no me acuerdo el apellido. Ellos fueron los que me trajeron de allá. Fue muy triste cuando me trajeron, no quería saber nada de la escuela. Y bueno, y me quedaba todo el año en el internado, o sea que no, ahí ya iba como iba perdiendo la lengua mapuzungún, porque ya era puro español nomás. Cuando llegaba las vacaciones de larga, que eran primavera y verano, ahí recién volví a tener contacto con mis abuelos, charlar en la lengua, y después tuve la posibilidad de terminar de estudiar gracias a las notas que tenía en el internado, porque en esos tiempos recibían hasta 7º grado, después recibieron la EGB en esos tiempos, y bueno, y como tenía buenas notas pude estudiar el secundario completo. Y bueno, y eso también me avaló cuando entré acá a trabajar. Bueno, la mayoría de los hechos históricos están naturalizados, y por ahí nosotros hemos charlado sobre a ver cuál fue qué tan pasivo fue el hecho histórico. Lo hemos puesto como a debatir en el aula. Tenemos el 5º grado y traerle esto y cualquier hecho histórico en el que las voces de los pueblos indígenas no tienen parte en la historia, porque se escucha la voz de un antropólogo o de una persona que viene a hacer el estudio y que es elevado y que es llegado a este punto, ¿no? Cuando nosotros hicimos por ahí esto de caminar el pueblo y de ver los monumentos y de llegar hasta el consejo con una propuesta del área de ciencias sociales con Nadia, llegamos a encontrarnos con que la información era, es un documento del Senado de la Nación que dice, por ahí leer este pedacito, bueno, que en esta localidad, en el año 1868, el cacique Casimiro Biguá desplegó la enseña argentina, contrariamente a lo que propiciaba un grupo de indígenas que pretendían rebelar a los pobladores poniéndolos en contra de la autoridad argentina. Y dice que desde este hito de nuestra historia nunca faltó la bandera argentina en las banderías argentinas del sur. Como que ya está así, va a estar prescrito, y la historia siguió avanzando sobre esto.
y tampoco fue cuestionado por nadie. Y tenemos esta información que quizás podemos nosotros generar, apelar a la criticidad de ese hecho histórico. Dice literalmente que se elevó la bandera argentina. Bueno, ¿qué pueblos, en teoría, por ahí lo que manifiesta este documento particular es que el pueblo tehuelche y mapuche se enfrentaban y entonces, porque los mapuches venían invadiendo a la Patagonia. Y en realidad, bueno, sí se encuentran otros documentos que manifiestan esto de que el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche tenían buena relación, que intercambiaban cosas, que no eran sedentarios y eran nómades. Entonces, digo, como docentes también tenemos, si bien no tenemos 20.000 aristas como para abordar el tema, podemos hacer, si queremos, podemos hacer uso de eso desde la criticidad y apelar a que eso se genere en las aulas, ¿no? Sí. Cuando empezamos a trabajar, estaba ese, como decía una docente hoy, que decía, existieron, ¿sí? Existieron. Y yo le trataba de explicar, yo soy mapuche y existo, estoy acá, y ellos no, porque antes vivían en choza, toldo. Y yo le digo, no, porque yo vivo en una casa como ustedes. ¿En serio, señor? Pero sí, también le puedo contar que yo también viví en choza y en toldo, porque cuando yo me crié, en la comunidad que me crié, primero mi casa fue una choza. Era todo de techo de neneo, y barro. Y después, mucho tiempo, pudimos hacer una casa de adobe, y ahí vivíamos con esa casa de adobe. Y ahí mi abuela sacó agua de ahí, de una vertiente donde nacía el agua, y ahí tomábamos agua, lo encerró todo para tomar agua limpia. Después tenía la aguada, que era para los animales. En el Molle. En el Molle, en la comunidad de Molle, sí. Ese no depende de la casa, como acá era un lugar donde atacaban mucho a los pueblos originarios, como decía el Incán, hay gente que no hace muchos años que lo desterraron de las tierras, y acá había mucho miedo, o sea que por eso era la resistencia más que nada, por el miedo de decir yo soy mapuche, yo hablo la lengua. Cuando empezó la escuela así a ser bilingüe, la gente empezó también a decir yo sé, y algunos abuelos tejían y mandaban su artesanía para que veamos en la escuela, en el aula. Y algunos hablaban, mi abuela habla, mi abuelo habla, mi Mapuzungún. ¿Y volvés al Molle de vez en cuando? Yo sí, porque tengo a mis tíos todavía allá, ellos tienen animales, todo allá. Sí. En la casa de mi abuela materna no, pero en la casa de mis abuelos paternos sí, ahí siempre voy. Sí, ellos todavía tienen animales, todavía viven de eso. ¿Te gusta ir? Sí, me gusta ir a la... Ya sé, ahora ya no se hace el camaruco, no... Nadie quedó de mis tíos para que puedan seguir levantando la bandera mapuche. Pero bueno, yo siempre digo, perder no se va a perder, porque hay gente que habla, gente que le interesa, incluso gente blanca que acá saben hablar en Mapuzungún,